Entonces, vamos a ver. Aorta, tránsito ilíaco, mesentérica superior, la mesentérica inferior. Ya, muy bien. Entonces, iremos reconociendo el porqué de las alteraciones, ¿no? Porque en realidad entender el porqué nos va a orientar mucho respecto a la causa que está detrás de estos trastornos, ¿ya? Para empezar, la hematemesis, ¿no? ¿Por qué ocurriría hematemesis? Ya. Bueno, la hematemesis puede tener dos grandes maneras de presentarse, ¿no? Puede que tengas emisión de sangre rojiza a través de la boca. Una hematemesis consiste en sangre roja viva, ¿ya? O puede que aparezca un tipo de vómito que es característico. ¿Se acuerdan cuál es? No, es copetas de petecencia craneal. Vómito secundario a hematemesis. El vómito en borra de café. El pozo de café. Bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que entendamos, ¿no? ¿Por qué podrías botar sangre roja por la boca? Porque tienes una hemorragia que está arriba, ¿ya? Todavía no vamos a definir altas limbares, simplemente vamos a reconocer de dónde están saliendo, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué podrías tener vómitos en pozo de café? El vómito en pozo de café es básicamente sangre o hemoglobina que ha sido metabolizada por el ácido clorhídrico. Y de ese modo se forma un compuesto que se llama hematina. La hematina tiene ese color oscuro, ¿no? Y que es en cierto modo similar al residuo que queda después de pasar el café. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para tener vómitos en pozo de café? ¿Dónde estaría el origen más probable? ¿En el estómago o del estómago para abajo, ¿no? La hematemesis roja suele aparecer en lesiones esofágicas, ¿no? Lesiones que estén lo más altas posible. En cambio, el vómito en pozo de café en lesiones que estén del estómago para zonas que están por debajo, ¿ya? Muy bien, ¿qué más teníamos? Teníamos a la melena. ¿Qué es la melena? Es oscuras, aquitanadas, malolientes. Muy bien. ¿Por qué ocurren las melenas? Ya, pero ¿por qué? Lo mismo, ¿no? ¿Quiénes tienen que reaccionar con quiénes? Van a ser, en este caso vamos a tener hemoglobina digerida. ¿Y digerida por quién? Otra vez por el ácido clorhídrico. Por el ácido clorhídrico, ¿ya? En este caso, y por las enzimas digestivas. Por eso es que aparece una melena. La misma, ¿no? ¿Qué necesitas para tener melenas? Necesitas tener un sangrado que esté del estómago para abajo, ¿ya? ¿Por dónde se expulsa la melena? Esto ya no sale por arriba, no sale por abajo, ¿no? Se expulsa en forma de heces. Por lo tanto, es una manifestación que va a tener un tiempo para que aparezca. Necesita de media 2 a 4 días para aparecer, ¿ya? Porque es de media el tránsito que realiza un elemento que se produce desde el estómago y que termina en la última porción del recto. Esto es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la melena suele ser una manifestación tardía. Cuando tienes melenas es porque ya has sangrado por lo menos 2 días antes, ¿no? Has estado relativamente bastante tiempo ahí. Y de ahí que entiendan que las melenas suelen asociarse a mal pronóstico, ¿no? Porque está diciendo que ya has perdido cierta cantidad de volumen. Muy bien. ¿Qué más? No son tardías. Bien. Vámonos con el siguiente, la hematoquesia. La hematoquesia es la presencia de trazas de sangre en las heces. Muy bien. ¿Sangre de qué color es la hematoquesia? Ya, rojo vinoso, muy bien, rojo oscuro, ¿no? El color rojizo, rojo vinoso. Resulta que la hematoquesia suele tener origen en el intestino grueso. Esta es sangre que ha salido netamente del intestino grueso, ¿ya? Pero ¿desde qué segmentos? Desde segmentos proximales, es decir, desde colon proximal o desde ciego. Desde ciego. Por lo tanto, la vas a observar cuando la hemorragia aparezca generalmente ahí. Puede aparecer también en el intestino delgado. Por poder puede, pero bueno,
Lo vamos a anotar también ahí. Muy bien, finalmente nos faltaría el sangrado oculto en heces. Habíamos dicho que esta es la presencia de sangre que no es visible macroscópicamente, ¿no? Y si no es visible macroscópicamente, ¿cuál podría ser su origen más probable? ¿Dónde creen? El propio intestino, ¿ya? Esta suele tener un origen intestinal, tanto intestino delgado como intestino grueso. Muy bien. Aquí nos faltaría meter un elemento más, ¿no? La rectorragia. ¿Qué es rectorragia? Sangrado del recto. Ya, muy bien, el sangrado que tiene origen en el recto. En este caso, ¿de qué color va a ser? Rojo vivo, no es de un rojizo bastante intenso. Es como tener la hematemesis, pero en vez de que salga por arriba, va a salir por abajo. Y en este caso, se debe a un sangrado de los vasos del propio intestino grueso, ¿no? En este caso del recto, por eso se llama rectorragia. Bien. Estos síntomas, porque son esos, esos signos, son signos, son de bastante utilidad. ¿Por qué? Porque te van a permitir tratar de ubicar la lesión, ¿no? Localizar la lesión. Y eso es importante para empezar con el abordaje de estos cuadros. Ahora, si nos vamos a la clasificación, ¿no? Recordamos que las hemorragias digestivas se dividen en dos tipos. Tenemos a las hemorragias digestivas altas y las hemorragias digestivas bajas. ¿Cuál era el límite, se acuerdan? Ya, ¿y dónde está el ángulo de Treitz? No hemos llegado. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? ¿Cuál es el ángulo de Treitz? Nada. Bueno. El ángulo de Treitz es el ángulo que realiza la última porción del duodeno cuando se une con el íleo. Con el íleo. Esta formacióncita es el ángulo de Treitz. ¿Ya? Todo lo que esté del ángulo de Treitz para arriba, superior al ángulo de Treitz, se va a llamar hemorragia digestiva alta. Y todo lo que esté del ángulo de Treitz, todo lo que esté del ángulo de Treitz para abajo, se va a llamar hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Sí, siendo bien técnicos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál creen que tiene mayor posibilidad de sangrar? ¿La alta o la baja? ¿La alta? ¿Cuál me dirá más, la alta o la baja? La baja, ¿no? Porque en la baja, ¿quién juega? Juega todo el yeyuno y el íleo. O sea, aquí por lo menos tienes 6 metros. Y el colon otros 1.5 metros. Tienes 7.5 metros listos para poder sangrar en cualquier punto, ¿ya? Y además, ¿qué otro problema tienes? Que es bien facilito, ¿no? Reconocer una hemorragia digestiva alta. Entras con un endoscopio y el esófago lo miras, el estómago lo miras, el duodeno lo miras, pero ¿podrás mirar la mitad del yeyuno? No, es muy difícil. Si quieres ver la hemorragia digestiva baja, ¿qué haces? Entras con el colonoscopio, ¿no? Es una colonoscopía, miras muy bien el recto, miras el colon, pero el íleo verás las porciones proximales, más allá ya no llegas. Hay una parte intermedia aquí, que básicamente está formada por el yeyuno y el íleo. Y es lo que algunos gastroenterólogos le han llamado la hemorragia digestiva intermedia. Esta es una definición más práctica que otra cosa. ¿Cuándo se le llama digestiva intermedia? Cuando has hecho una gastroscopía y no has mirado nada. Has hecho la colonoscopía y no has mirado nada, pero estás sangrando por algún lado. Se asume que ese sangrado proviene de aquí, de esta parte donde no llega los aparatos de visualización, ¿ya? Generalmente yeyuno y hilo. Ya, muy bien. Hablaremos ahora sí de sus signos. Esto es bien facilito, ¿no? Hemorragia digestiva alta hemos dicho que es todo lo que está del ángulo de Treitz para arriba. Muy bien, nos ponemos una línea aquí. ¿Qué signos y síntomas nos orientarían a hablar de una hemorragia digestiva alta? ¿La hematemesis podría ser? Sí, ¿no? Porque como hemos dicho, esto proviene o bien del esófago o bien del estómago para sus regiones cercanas, ¿no? Entonces, la hematemesis es una expresión de hemorragia digestiva alta. Ya, ¿las melenas podrían ser? También, ¿no? Porque como hemos contado, necesitas heces que juegan con el ácido clorhídrico o con las enzimas digestivas. Melenas también juegan aquí. La hematoquesia, ¿podría ser? ¿No? Podría. Por poder, podría. ¿Cuándo? Cuando tengas una hemorragia de muy alto volumen. Cuando la hemorragia es tan alta que finalmente no solamente salga por arriba, ¿no? Sino salga también por abajo. ¿Ya? Entonces, por poder, puede aparecer aquí la hematoquesia. Ya. Y finalmente tenemos al sangrado oculto. ¿Podría haber sangrado oculto de causa alta? También puede. Porque recuerden que los problemas están en el intestino delgado también, ¿no? Entonces, por poder, puede.
Sangrado oculto. Otra cosa es que no sea lo más frecuente, pero por poder puede. ¿Ya? Muy bien. En cambio, si hablamos de hemorragia digestiva baja, ¿qué veríamos? ¿Habría hematemesis? No. ¿Ya? ¿Melenas? ¿Sí? No, porque la hemorragia digestiva baja sale de aquí para abajo, ¿no? Necesitas o ácido clorhídrico o enzimas. Recuerden que las enzimas sobre todo actúan en el duodeno. Entonces, no es muy habitual ver melenas aquí. ¿Hematoquesia habría? Ya, puede haber. ¿Habría sangrado oculto? También, ¿no? Sangrado oculto. ¿Y habría rectorragia? Sí, ¿no? Muy bien. Exacto. De hecho, aquí el tipo de aspecto que tengan las heces te va a ayudar mucho con la localización de la lesión. Si es que hay hematoquesia, se dice que corresponde al intestino grueso proximal. Si es que hay rectorragia, se asume que procede del intestino grueso distal. Y el sangrado oculto puede venir de cualquiera de esos lugares. Muy bien. Este es básicamente, ¿no?, el abordaje que hay que hacer con este cuadro. Ya. Ya lanzan hacia se apaga el data. Este es lo que se apaga. Bueno, ni modo, vuelva a aprenderlo, por favor, compañero. Vamos a ir moviéndolo para que no se apague. Ya. Causas para esto, ¿no? Etiologías. Bueno, como siempre, ¿no? Los vasos pueden ser lesionados de distintas formas. Ya. Tendríamos básicamente tres grandes formas de alteración. La primera de estas le han denominado afectación extrínseca, ¿no? Tiene que haber algo que afecte por fuera a nuestro vaso sanguíneo. ¿Quiénes jugarían aquí? ¿Qué se les ocurre? Alguien que venga y dañe, lesione esta pared. Tendríamos a la úlcera. El síndrome ulceropéptico juega aquí, el SUP. ¿Qué más? La lesión de una varice esofágica y demás. Ya. Ok, ¿qué otra etiología más tenemos? La afectación intrínseca, ¿no? Hay algo que está dentro de la propia pared del vaso que la predispone a que sea más vulnerable a romperse. Aquí juegan las varices, ¿no? Las varices esofágicas. Juegan las hemorroides, las dilataciones de los pliegues hemorroidales y demás. Y finalmente tenemos a las diátesis hemorrágicas. ¿Se acuerdan qué es una diátesis hemorrágica? Son alteraciones de la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, recordamos que cuando sangras necesitas alguien que venga y tape esos sangrados, ¿no? Si es que ese alguien, que se llama cascada de la coagulación, no funciona, vas a tener una diátesis hemorrágica. Las diátesis tienen varias etiologías, ¿no? Aquí podríamos hablar del déficit de vitamina K, las alteraciones de la flora, el consumo de fármacos y demás. Su principal causa es la farmacológica, sobre todo si consumen ¿qué fármacos, saben? AINES, no. El AINE te produce úlcera, no te produce diátesis hemorrágicas. El acenocumarol, todos que consumen anticoagulantes. Son los pacientes que acaban de tener un infarto, que han tenido un ictus, que tienen válvulas, la gente que tiene ese tipo de elementos mecánicos en sus vasos. ¿Ya? Muy bien. Sus consecuencias. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que produce, ¿no? ¿Qué pasa si estás sangrando por cualquier lado? Pues que vas a perder sangre y eso te va a producir tres grandes manifestaciones, ¿no? La primera, si es que el sangrado es muy alto, vas a tener hipovolemia. Que hay, de hecho, hay gente que se muere por hemorragia digestiva, ¿no? El ejemplo típico es el paciente cirrótico. De esto vamos a hablar el lunes, ¿no? Cuando hablemos de la hipertensión portal. La ruptura de varices esofágicas es la primera causa de muerte en el paciente cirrótico. Y la hemorragia digestiva no es chiste, muchachos. En ningún caso, me da cuenta, tener esto es una emergencia en cualquier hospital. Ya, la anemia ferropénica. ¿Por qué habría anemia ferropénica? ¿Deficiencia de? ¿La vitamina K? No. Ya, ¿por qué hay déficit de hierro? Mala absorción, no. Claro, porque estás perdiendo de manera constante sangre, ¿no? Esto generalmente aparece cuando tienes sangrado oculto. Esto es típico del sangrado oculto. Entonces, todos los días vas perdiendo sangre, como no se ve macroscópicamente y no te das cuenta, y eso hace que el sangrado se vuelva crónico. Y crónicamente pierdes hierro, y si pierdes hierro tienes anemia ferropénica, ¿ya? Este punto es crucial. ¿Cuál es la primera causa de sangrado oculto en ese, saben?
Y eso también está en el Robbins de cuarto. El cáncer de colon, el carcinoma colorectal, ¿ya? De hecho, el carcinoma colorectal es el cáncer más frecuente que le puede pasar a un ser humano, tanto seas varón o seas mujer. Y esta cosa tiene incidencia a partir de los 50 años, o sea que ni siquiera es patología de un señor de 70, ¿no? Es patología de gente relativamente joven, ¿ya? Este punto es tan clave y es tan importante que los clínicos le han puesto un nombre, ¿no? Le han llamado, han creado un aforismo con esto, ¿no? Han dicho, todo paciente arriba de 50 años, varón o toda mujer posmenopáusica con anemia ferropénica tiene cáncer de colon hasta demostrar lo contrario. Es así de crítico este parámetro, ¿no? Todo varón de avanzada edad, arriba de 50, o toda mujer posmenopáusica con anemia ferropénica tiene cáncer de colon hasta demostrar lo contrario. Porque es así, el cáncer de colon se come a la gente y es el cáncer más frecuente y generalmente lo detectas así, sobre todo cuando haces test de screenings y demás, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de cómo se mira el sangrado, ¿ya? Pero en general esto es una muy buena guía. Tener anemia ferropénica, chicos, no solamente es, qué macana, toma hierro, come hígado, ¿no? Y chao, nos vemos de aquí a 2 semanas. La anemia yo creo que es el síntoma que es la enfermedad que menos estimamos en general, ¿no? Hay mucha gente que desprecia a la pobre anemia. La anemia te habla de miles de cosas. De esto vamos a hablar cuando lleguemos al tema de anemia. Hay como 20 tipos de anemias, ¿ya? Y tener anemia ferropénica, ¿qué te está diciendo? Estás sangrando por algún lado. Tienes que buscar dónde estás sangrando. Y si no lo encuentras, asustate, porque tal vez tienes un cáncer. Puede que tengas cáncer ahí, cáncer de la vía urinaria, cáncer de aparato reproductor y demás, ¿no? La anemia ferropénica nunca se deja solo con hierro. Siempre hay que buscarle su causa, ¿ya? Ok. Y la última etiología, pues, la última manifestación es el aumento de proteínas. Recordamos que la sangre contiene una proteína que se llama hemoglobina y el aumento de proteínas se deposita en la luz. ¿Qué te va a producir esto? Te puede producir alteraciones de la absorción, ¿no? Un signo de mal absortivo. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica esto, saben? Ya hemos visto, ¿no? La manera de diagnosticar. ¿Cómo se diagnostica la hemorragia digestiva? Claro, clínico, ¿no? Clínico. Miras esto y a partir de ahí empiezas a orientar tu sospecha. ¿Con qué lo complementas? Ahora sí, entramos con la endoscopía, ¿no? La endoscopía es un muy buen elemento, tanto por arriba como por abajo. Entonces, te ayuda mucho para complementar el diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más podrías hacer? ¿Podrías hacer algún test para mirar sangre oculta? Sí, ¿no? ¿Qué se llama eso, saben? Eso se llaman los test de sangre oculta en heces. Sangre oculta en heces. Bueno, aquí tenemos varios métodos, ¿no? El clásico es el test del guayaco. El guayaco, ¿no? Que consiste en incubar las heces con una enzima y a partir de ahí ver el tipo de reacción que se produce, ¿no? Y de ese modo ver si es que hay o no hay presencia de hemoglobina. Hay otro que es el estudio que depende de isótopos, de radioisótopos. Y finalmente hay un estudio enzimático, un estudio bioquímico. Bueno, como siempre, ¿no? El guayaco es el más rápido, el más barato y también el que generalmente se hace. En cambio, el de isótopos es el estudio más caro, el estudio más especializado y que en general no se hace, ¿no? Salvo que tengas la posibilidad económica de hacerlo. Bueno, miremos este dibujito porque es bien interesante. No puedo ser real. Bueno, no pasa nada. Entonces, fíjense que los sangrados pueden tener distintos orígenes, los sangrados ocultos, ¿no? Los macroscópicos también. Resulta que cuando procede del estómago vas a tener mucha hemoglobina o poca hemoglobina. Fíjense, ¿cómo está la curva de la hemoglobina? ¿Cómo está esta gráfica? ¿Mucha o poca? Poca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en las heces que obtengamos va a haber poca hemoglobina? Porque la mayor parte de esa hemoglobina ya se ha digerido, se ha metabolizado. Como les he dicho, se encuentra con el ácido y con las enzimas y de ese modo se metaboliza, ¿no? Por eso es que cuanto más distal sea, fíjense en el intestino grueso, va a tener mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Por eso también tiene más color. Ya. No obstante, hay un parámetro que siempre es constante, ¿no? Las hemoporfirinas. ¿Se acuerdan qué eran las porfirinas? Ahora nos vamos al Harper, ¿no? ¿Qué eran las porfirinas? Las porfirinas son metabolitos que derivan del porfobilinógeno. El porfobilinógeno participa en la síntesis de la globina, de la fracción proteica de la hemoglobina, ¿ya? Las porfirinas siempre van a ser constantes y esto es lo que se utiliza en los métodos inmunoquímicos para su detección, ¿ya?
Muy bien, fíjense que cuando el sangrado oculto es alto, procede desde el estómago, puede que alguna de las pruebas te den falsamente un falso negativo, ¿no? Sobre todo el guayaco y el inmunoquímico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les decían, estos miden hemoglobina, miden la hemoglobina, y aquí suele haber poca hemoglobina. Por eso es que en general te dan un resultado negativo. ¿Ya? Si quisieras hacer, yo qué sé, ver síndrome uropéptico con esto, no te serviría mucho. En cambio, si es que deriva del intestino grueso, los 3 test van a ser positivos. ¿Por qué? Porque tienes mucha hemoglobina, tienes mucho grupo hemo, ¿ya? Y eso facilita mucho el diagnóstico de entidades a nivel del intestino grueso. Por eso es que estos se utilizan para el screening del cáncer de colon, ¿ya? Aunque no es una estrategia estandarizada, pero bueno, se recomienda que toda persona que tenga arriba de 50 años debería hacerse por lo menos una vez al año un sangre oculta en heces, ¿no? Para tratar de detectar esto de manera temprana. En cambio, ¿qué pasa si sale del medio, del intestino delgado? Puede que sea positivo, no, puede que sea positivo, no. El único que siempre va a ser positivo es este, ¿no? Las hemoporfirinas. Porque como les había dicho, su concentración siempre es constante, ¿ya? Entonces, hay 3 grandes estudios, ¿no? Que son estos. Y hay que conocerlos, sobre todo por ese tema, porque esto se utiliza mucho para el cribado del carcinoma colorectal, ¿ya? Y esos síndromes semiológicos ya los hemos visto, ¿ya? Muy bien. Antes de pasar con lo demás, veremos, ¿no? Desglosaremos esta enfermedad, sobre todo respecto a su manejo y a su diagnóstico. A ver, la hemorragia digestiva alta tiene varias causas, ¿no? ¿Cuál creen que es la principal causa de hemorragia digestiva alta? No. Muy bien. El síndrome ulceropéptico. Con todas las causas que ya conocemos, ¿no? AINES, H. pylori y todos los demás. La primera causa de hemorragia digestiva alta siempre va a ser el SUB, ¿no? Y en segundo lugar vamos a tener a todos los demás. Aquí es donde juegan las varices esofágicas, van a jugar las lesiones, las malformaciones arteriovenosas y demás. Dentro de estos, vamos a puntualizar simplemente 2 por lo interesantes que son. Tenemos al síndrome de Mallory-Weiss y tenemos a la lesión de Dieulafoy. Bueno, ese señor es francés, ¿no? Por eso es Dieulafoy. Se lee Dieulafoy, pero bueno. La lesión de Dieulafoy. A ver, ¿qué era el Mallory-Weiss? Ya, exacto, ¿no? Son desgarros que se forman en la mucosa esofágica y que van a romper los vasos submucosos. ¿Típico de quiénes? ¿Quiénes? Ya, alcohólicos, bulímicos, exacto, ¿no? La gente que vomita mucho, ¿no? Alcohólicos, bulímicos y los caquéticos, la gente que es muy flaca. De hecho, originalmente se ha descrito la gente que era muy flaca. ¿Qué más? El Dieulafoy. El Dieulafoy es una malformación. Esta es una malformación de una arteria a nivel del estómago, de una arteria gástrica, ¿ya? No tiene mucha novedad. Resulta que en el Dieulafoy tienes una arteria a nivel de la mucosa que es muy grande, muy gruesa. Y como es muy gruesa, es más vulnerable a que sangre, ¿no? El mismo paso del alimento puede lesionar a esta arteria. Y si la lesiona, pues sangre. Y te produce también hemorragia digestiva alta. Ya, su clínica ya la hemos visto, ¿no? Hematemesis, melenas, puede haber hematoquesia, puede haber sangrado oculto, ¿no? Va a depender mucho del contexto en el que lo analicemos. Ya, pero no se olviden que el análisis es eso, es entender de dónde salen las cosas. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica con examen clínico, ¿no? Y con una gastroscopía. Aquí es necesario hacer algún estudio para ver dónde está la lesión, dónde está el problema. ¿Por qué? Porque puede tener complicaciones, ¿no? La principal complicación es la hipovolemia, el shock hipovolémico. Y finalmente tenemos el tratamiento. ¿Cómo creen que se trata esto? ¿Qué han visto que se hace cuando tienes una hemorragia digestiva alta en el hospital? ¿Se interna o no se interna? Se interna, muy bien. ¿Para qué lo vamos a internar? ¿Qué le vamos a hacer? Tiene que tener un propósito, ¿no? Ya, para la hemorragia. Ya, por un lado, muy bien. ¿Qué más? Hay que dar terapia de soporte porque estás perdiendo sangre, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas generales que se hacen? Para empezar, ¿no? Dieta. Te vamos a poner en dieta absoluta. Dieta absoluta te vamos a poner 2 vías y te vamos a meter los sueros que hagan falta, ¿no? Antes se hacían cálculos, que la hemoglobina y demás. Actualmente el manejo es clínico, ¿no? Se manejan en función a variables. En general se manejan variables hemodinámicas, ¿no? Se consideran datos de mal pronóstico, de que necesitas mucho suero, tener una sistólica por debajo de 100 o una cardíaca por arriba de 100, ¿ya?
o tener datos de hipovolemia. Algunos dirán, pero yo he leído que en el protocolo de la no sé quién se utiliza la hemoglobina. Ya, bueno, también, ¿no? Pero eso, es un dato complementario. Hemoglobinas por debajo de 9 o por pérdidas arriba de 2 por encima de la basal. También son datos de mal pronóstico. Pero como siempre, ¿no? Lo que manda es la clínica. En general, la resucitación de cualquier paciente se hace basado en clínica, ya basado en la respuesta que está teniendo. Ya. Muy bien, ¿qué vamos a hacer para esto? Le vamos a poner en dieta, le vamos a poner vías. ¿Qué más? ¿Qué más haríamos? ¿Qué le vamos a poner en esos suelos? Vitamina K. No. ¿Cómo se da el omeprazol? ¿Por qué vía? ¿Y hay omeprazol intravenoso? ¿Y para qué se usa? ¿Para qué se usa? Para esto, para la hemorragia digestiva alta. El segundo gran pilar, junto con esto, medidas de soporte, es ponerle IVPs. Por boca, no, intravenosos. ¿A cuántas dosis? Dosis altas, todo lo que pueda entrar. ¿Cuántas la dosis están donde veo ahora? ¿Se acuerdan? 20, muy bien, por intravenoso entran 80. ¿No? Le metes IVPs con omeprazol a 80 miligramos. ¿Por qué? Porque quieres detener la acidez, ¿no? Hemos visto que el ácido lesiona la mucosa y si tú de por sí ya estás sangrando, si tienes además mucho ácido, pues vas a sangrar más. No nos conviene. El IVP aquí es un manejo crucial y siempre se pone por vía intravenosa, ¿ya? Muy bien. Y aquí te paras a pensar, ¿no? ¿Y qué evalúas? Evalúas si el paciente está estable o no estable, hemodinámicamente estable, ¿no? Lo que hemos dicho, si es que no tienes presión baja, es que tu cardíaca no está alterada y demás. ¿Por qué? Porque, como bien han dicho, el siguiente paso sería entrar con un tubo, ¿no? Pero imagínense que tengas una presión de 70 y te mostramos un tubo de este vuelta y te decimos, vamos a entrar con esto por tu boca. Bueno, eso no es para nada agradable, de hecho no es bueno, ¿ya? Si es que estás estable hemodinámicamente, con todas estas medidas, súper. Aquí te vamos a hacer la endoscopía. Ya una gastroscopía. ¿Y qué vamos a buscar en la gastroscopía? Úlceras, ¿no? Las úlceras tienen una clasificación, ¿saben cuál es? La clasificación endoscópica, que es bien importante, porque eso se aplica a la parte clínica. La famosa escala de Forrest. La escala de Forrest, ¿ya? La escala de Forrest lo que hace es ver el aspecto de la úlcera y ponerle un nivel. Tenemos varios niveles. Tenemos el nivel 1A, 1B, el nivel 2A, 2B, 2C y el nivel 3. Bueno, esto lo van a llevar cuando lleguen a gastro, ¿no? Úlcera napa, úlcera babeante, úlcera con punto de hematina, si sangra, no sangra y demás. El chiste es que, si es que tienes una úlcera que sea de tipo 1A, 1B, 2A o 2B, el tratamiento es urgente y el tratamiento es endoscópico. ¿Qué se hace? Te ponemos un vasoconstrictor. ¿Qué podríamos ponerte? Para cerrar los vasos y para que no sangres. Adrenalina. Se instila adrenalina a través del mismo endoscopio, ¿ya? Y te hacemos electrocauterización, ¿no? Entra el gastro, maneja el endoscopio, te cauteriza y demás. Cerramos la úlcera. En cambio, si es que es tipo 2C, tipo 3, esto es 1A, 1B, 2A, nada más hasta aquí. Si es que es 2B, 2C o 3, en ese caso no haces nada, sigues con el tratamiento de soporte. ¿Por qué? Porque la úlcera ya ha cerrado por sí sola, se ha formado el coágulo ahí y si tú te pones a manipularlo lo vas a empeorar. No se hace nada, se da tratamiento de soporte. Ahora, ¿qué pasa si es que estás inestable? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que se hace? Estás inestable, no te podemos meter un tubo. ¿Qué hacemos? En este caso se pide otro estudio, se pide una angiotac. Aquí pides un estudio que te permita ver los vasos desde fuera, ¿no? Y a partir del angiotac, bueno, esto te dice el Harrison, ¿no? y los protocolos, pero bueno. Creo que en Bolivia hay un hospital que tiene angiotac, pero bueno, la medicina es así. La teoría te dice que hagas angiotac y con el angiotac ves cuál es el vaso que está sangrando y que con esa información tomes una conducta. O bien entras con endoscopía o bien entras con cirugía, ¿no? Porque estás inestable, lo que les digo, ¿no?
La idea siempre es mantenerte estable hemodinámicamente. Entonces aquí te podrías plantear una conducta quirúrgica o una conducta endoscópica. O si tienes radiología intervencionista, podrías hacer una embolización transarterial. Bueno, ¿qué es lo que se hace en el mundo común y silvestre, ¿no? En el mundo general? Bueno, si estás inestable y sigues vivo, porque generalmente si estás inestable ya has muerto. Aquí, ¿no? En este lado del planeta. Te operan, ¿no? Te operan de urgencia, te cortan el pedazo porque estás sangrando, se sutura lo demás y listo, sales con eso, ¿no? Porque si no mueres, de verdad, por aquí puedes morir y mueres de maneras bastante espantosas. ¿Listo? Esto en cuanto a la alta. Vámonos con la baja. Le daremos un hincapié al intermedio. ¿Por qué podrías sangrar en el tracto intermedio? Aparecen generalmente enfermedades inflamatorias intestinales, ¿ya? De todas estas, pero hay un trastorno vascular que vale la pena mencionar. Se llama la angiodisplasia del colon. En la angiodisplasia del colon, en la angiodisplasia intestinal. En la angiodisplasia intestinal, pues como el nombre indica, no va a haber una malformación de los vasos en la mucosa. Y como tus vasos están mal formados, son más vulnerables a romperse. Y si se rompen, sangran. Y en este caso van a sangrar desde zonas intermedias, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Cómo creen? Porque hemos dicho que aquí no entra el endoscopio, ¿no? Ni el de arriba ni el de abajo. Una angiografía. Ya podría ser, pero es muy invasivo. Eco. No, la eco no sirve. Si es algo bien interesante, se llama cápsula endoscópica, ¿ya? Es eso, es una tabletita que en realidad es una cámara, ¿no? Entonces tú tomas eso y por donde vaya la cápsula se va a grabar en video. Entonces al final vas a expulsar la cápsula, ¿no? Obviamente. Pero todo el video que ha filmado te lo mandan a una computadora, te lo mandan a un centro, ¿no? Entonces la computadora recibe ese video y tú lo puedes ver, ¿no? Y ahí es donde miras, había estado a 2 metros del yeyuno, yo qué sé, o a 1 metro del ilion, ¿no? Y así es como ubicas la zona hemorrágica y la operas, ¿no? La intervienes. Generalmente aquí el manejo es quirúrgico, ¿ya? Pero bueno, se hace con la cápsula endoscópica. Y finalmente la baja, ¿no? Bueno, la baja ya hemos hablado de sus causas, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de hemorragia digestiva baja? ¿Cuál creen que sea? Un trastorno que es recontra frecuente. De hecho, los cirujanos cobran más de eso que de operar apéndices, al menos en los grandes países. Exacto, la hemorroides, ¿no? Bueno, los cirujanos son muy de, vamos a operar el estómago, vamos a operar el hígado, pero en realidad yo creo que lo que más ingresos aporta a un cirujano es el ano, la patología del ano, porque eso es en general con lo que más trabaja. Muy bien, las hemorroides, primera causa. Segunda causa. ¿Cómo es? ¿Qué otra cosa hemos jugado aquí? Aquí ya juegan otras, ¿no? Juegan los divertículos, juega el cáncer, juega ¿qué más? Juegan las colitis, etcétera. Ya, pero en general, siempre la primera causa es hemorroides, ¿no? Siempre tenemos que empezar por eso. Y si la primera causa es hemorroides, ¿cuál creen que es el primer procedimiento que debería hacerse cuando tienes hemorragia digestiva baja? Procedimiento semiológico. Contacto. Siempre se hace un tacto. Tiene que salir de dudas. Puede que hayan fisuras, lesiones, fístulas perianales, puede que hayan hemorroides, ¿no? El tacto siempre se realiza, ¿no? Sobre todo cuando tienes hemorragia digestiva baja. Muy bien. Sus manifestaciones ya lo hemos visto, ¿no? Hematoquesia, rectorragia, sangrado oculto en heces. Su diagnóstico, pues, está apoyado íntimamente en la colonoscopía. Y lo mismo, ¿no? ¿Vas a hacerle colonoscopia a alguien que esté inestable hemodinámicamente? No, lo mismo, en vez de entrar tú por arriba, lo entrar por abajo. Entonces, partes de la misma disyuntiva, ¿no? Estable o inestable. Si estás estable, colonoscopia. Si estás inestable, ya entras con todo lo que pueda haber. Entras con angiotac, entras con estudios imagenológicos, ¿no? Vas cambiando. Y al final, si es que no encuentras la causa, lo mismo, operas. De hecho, en el caso de la hemorragia digestiva baja, la cirugía también es diagnóstica, lo que te permite buscar concretamente el foco de la lesión y además darle un tratamiento, ¿ya? Entonces tiene ese tipo de manejos, ¿no? Hay algoritmos bastante largos del manejo de la hemorragia digestiva baja. Pero bueno, eso lo van a mirar después cuando lleguen a gastro. ¡Listo! Y así es como se manejan en general estas entidades. Ya, vámonos con la isquemia.
La isquemia es el déficit de aporte sanguíneo hacia el intestino. Lo mismo, ¿no? Le pueden pasar dos causas por las cuales no le llegue sangre a tu intestino. La primera, puede que tu vaso se tape. Si se tapa le vamos a llamar síndrome de isquemia obstructiva. ¿Por qué podría taparse tu vaso? Causas. Muy bien. Puede que tengas una en la cual se forme una placa en la pared de tu vaso, y así como le pasa en las coronarias, también le puede pasar a la mesentérica, y tengas una placa aterosclerótica. Bueno, repasaremos algo de la aterosclerosis. ¿Cuáles eran sus principales factores de riesgo? Ya, el síndrome metabólico, ¿no? En general, el síndrome metabólico. Muy bien. La hipoglucemia, las dislipidemias, el tabaco, ¿no? Los factores de hipercoagulabilidad y demás. Recordamos que es peligrosa, ¿por qué? Porque tiene una superficie rica en colágeno, ¿no? Cuando esta superficie se daña, las plaquetitas se paran encima, y como se paran encima te forman un coágulo, y de ese modo se convierte en una obstrucción completa. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra causa tendrías para un síndrome de isquemia obstructiva? Aquí se ha formado un trombo, ¿no? ¿Cuál podría ser otro? Podría ser una embolia, ¿sí o no? Sí, pues claro. ¿Se acuerdan de dónde nace la mesentérica y demás? De la aorta. ¿Y de dónde nace la aorta? Del corazón. ¿Cuál es la principal causa de embolias? ¿Cuál era la principal causa de ictus isquémico? Pucha, nada. La fibrilación auricular, las arritmias, ¿no? Puedes también tener causa embólica. Y dentro de las causas embólicas, pues la más importante es la FA, ¿no? La fibrilación auricular. Ya, ahorita vamos a hablar de estas cositas. Vamos con las otras. ¿Cuándo hablaríamos de un síndrome de isquemia no obstructiva? Cuando tu vaso no está tapado, ¿no? En este caso, tu vaso está bien. Y si tu vaso no está tapado, entonces, ¿qué haces? ¿Por qué podría tener poca sangre si el vaso está bien? No. Ya, exacto. Porque en este caso o no tienes sangre o no tienes tono, no tienes presión. No se bien que la sangre necesita presión para ir de un lado a otro, ¿no? ¿Qué pasa si es que tu presión cae? Estás en hipotensión, estás en shock. Pues que no le va a llegar sangre a nada, ¿no? No le va a llegar sangre ni a tus dedos, ni a tu riñón, ni tampoco a tu intestino. Entonces, la hipotensión juega aquí. ¿Quién más juega aquí? Juegan los estados de hipovolemia. Los grandes quemados, el paciente de la UCI, todos ellos también pueden tener isquemias no obstructivas. ¿Cuál creen que tiene peor pronóstico, la obstructiva o la no obstructiva? La no obstructiva, exacto, porque aquí ¿qué haces? Si tu vaso está tapado, ¿puedes entrar con un catéter y romper el coágulo? Sí, puede, exactamente se hace. Eso se llama endarterectomía o embolectomía. En cambio, aquí ¿qué haces si no está tapado? Nada, ¿no? Lo resucitas con lo que puedas, le pones inotrópicos y cruzas los dedos para que mejore, ¿no? Y si no mejora, pues, bueno, va a empeorar, ¿no? Exacto. Este siempre tiene peor pronóstico. Ya. Sus manifestaciones. Van a haber básicamente dos tipos de manifestaciones, la isquemia aguda y la isquemia crónica. ¿Qué le caracteriza a la isquemia aguda? A ver, ¿cómo creen que serían las manifestaciones clínicas de una isquemia aguda? ¿Qué le pasaría si de repente deja de llegarle sangre a tu intestino? ¿Doldrá? Sí, pues duele, ¿no? Dolor abdominal. ¿Qué tipo de dolor va a ser? Cólico, tenebrante, intermitente, continuo, irradiado. Continuo, exacto. Un dolor abdominal continuo, mal referido, mal localizado, pero que no obstante es de alta intensidad. Es un dolor terrible el de la isquemia aguda, ¿ya? De hecho, se lo ha comparado con dolores como el de la apendicitis perforada, como el del cólico renal. Es un dolor, se dice que muy intenso, el de la isquemia aguda. Ya. ¿Qué más? ¿Podrías tener tiempo a tener colaterales, a desarrollar colaterales? ¿Circulación colateral? No, porque es agudo. Si es agudo, ha pasado en fracciones de tiempo. No se desarrollan colaterales. Y pueden haber o no alteraciones del ritmo intestinal. Ya, sobre todo, ¿por qué? Sobre todo por peritonismo. ¿No?
Puede que finalmente ese intestino se isquemice, después se infarte y una vez que se ha infartado, lesione al peritoneo y el peritoneo lesionado pues va a desencadenar alteraciones del ritmo. Puedes tener diarrea, puedes tener después constipación, ¿no? Tiene unas manifestaciones un poco variables en ese sentido. En cambio, ¿qué pasa en la isquemia crónica? Pues en la isquemia crónica, ¿vas a tener dolor abdominal? Sí, también. ¿Pero en qué contexto? Aquí tiene que haber algo asociado, ¿no? Porque, fíjense lo interesante de la isquemia crónica, ¿no? Tú has pasado mucho tiempo en isquemia, tu intestino ha tenido tiempo de adaptarse. ¿En qué contextos te doldrá? Cuando necesitas darle más sangre a tu intestino. ¿Y cuándo necesitas darle sangre a tu intestino? Cuando estás comiendo, cuando estás digiriendo. ¿No? Hemos dicho que ahí es donde necesitas más sangre sanguínea. Este es un dolor desencadenado por la alimentación. Por la alimentación. ¿Ya? Muy bien, esto si se ponen a pensar es muy parecido a la angina. ¿Se acuerdan qué era la angina? Dolor precordial. Y ya, ¿qué más? Dolor precordial asociado al esfuerzo que calma con el reposo o con los vasodilatadores. Eso es angina. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Tienes dolor abdominal asociado con el esfuerzo del intestino, la alimentación. Por eso es que los grandes clínicos le han llamado a esto la angina intestinal. Porque es lo mismo, ¿no? Dolor desencadenado por el esfuerzo. En este caso, el intestino se está esforzando por digerir y no puede. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo ha pasado tiempo? ¿Te habrá dado tiempo a desarrollar colaterales? Sí, ¿no? Aquí sí. Sí hay circulación colateral. Y puede o no asociarse a alteraciones del ritmo y de la motilidad intestinal. Ya, muy bien. Hablaremos rápidamente de estos síndromes. A ver, vamos a empezar hablando de la... Todos estos terminan en trombosis, ¿no? La trombosis mesentérica. Hay trombosis aterosclerótica y trombosis embólica. La aterosclerótica, su principal causa es el síndrome metabólico, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Con un angiotaxia. Todas estas enfermedades se diagnostican con un angiotaxia. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Pues va a ser el control etiológico, ¿no? Y finalmente va a ser quirúrgico. Vas a entrar con un catéter y vas a quitar esa pelota, ¿no? Ese coágulo que se ha formado ahí. Muy bien. En la embólica, su principal causa es la fibrilación auricular. Esta suele producirte una clínica aguda. Las dos suelen ser agudas, aunque esta en ocasiones puede ser crónica. Esta siempre es aguda. Ya. ¿Por qué se diagnostica con una angiotaxia? El tratamiento es el mismo, una embolectomía. Pones con un catéter, rompes el émbolo y listo. Resuelto el cuadro. La isquemia no obstructiva, en cambio, tiene un manejo mucho más laborioso, ¿no? Porque esto básicamente depende del tratamiento de soporte más el tratamiento etiológico. Tienes que corregir la causa. Si tu causa es hipovolemia, te damos volumen. Si estás en sepsis, te damos inotrópicos. Si te has accidentado, te aportamos lo que haga falta, ¿no? Y sobre esto esperamos que mejore. Y es básicamente eso, no es esperar y cruzar los dedos. Ya. Hablaríamos de dos síndromes más aquí. Bueno, que ya hemos escrito hace un momento, la angiodisplasia del colon. Patología típica de la tercera edad, ¿no? Frecuente en la tercera edad. Causa importante de hemorragia intermedia y en ocasiones hemorragia digestiva baja. La angiodisplasia del colon puede estar hasta en un 25% de los casos asociado a estenosis aórtica. En este caso tiene nombre, se le llama el síndrome de Hailey. El síndrome de Hailey. Su tratamiento generalmente es quirúrgico por endoscopía. Ubicas la mucosa que tiene los vasos mal formados, la cauterizas y listo. Ya, y la última corresponde a la colitis isquémica. La colitis isquémica es también un cuadro más frecuente en la tercera edad, que como el nombre indica, va a ser un fenómeno de lesión, ¿no? De isquemia. ¿Pero de isquemia de qué? Isquemia solo de la mucosa colónica. En estos cuadros se infarta toda la pared, mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la colitis isquémica solo se lesiona la mucosa. Y si solo se lesiona la mucosa vas a tener tres grandes manifestaciones clínicas que aparecen en orden, son bien rítmicas, siempre se presentan así. Primero, suele debutar la rectorragia. La rectorragia y la hematopesia. Segundo, se presenta la diarrea.
Y en tercer lugar aparece el dolor. El dolor en fosa ilíaca izquierda. Es la secuencia clásica que sigue la colitis isquémica. Muy bien, y su tratamiento suele ser de soporte. Muy bien, ya hemos contado eso. Ya, hay un mecanismo más aquí que vamos a describir, la lesión por reperfusión. Pero bueno, eso ya se deben acordar, ¿no? Eso también está en el Robbins. ¿Qué era la lesión por reperfusión? Porque nos ponemos en el contexto, ¿no? Digamos que has tenido un embolismo, se ha tapado tu intestino, hemos entrado con la sonda, hemos roto este émbolo y toda la sangre vuelve a fluir, ¿no? De golpe. ¿Qué creen que pasará con el tejido que estaba aquí? ¿Se recuperará o morirá? ¿Por qué? ¿Por qué muere? Si le estamos dando sangre, ¿por qué muere? Estoy de acuerdo, muere. ¿Por qué? Eso se llama lesión por reperfusión. La lesión por reperfusión aparece en el ictus, en el infarto, en esto, en cualquier causa que sea vascular. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, ¿qué contiene la sangre para que la célula pueda producir energía? Contiene oxígeno, ¿no? Y tú le estás poniendo una gran cantidad de oxígeno a la sangre, ¿no? Sangre rica en oxígeno que está avanzando muy de golpe. Esto te va a producir un daño mediado por especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Por las famosas ROS, el daño por estrés oxidativo. Resulta que el tejido intestinal es rico en una enzima que se conoce como la hipoxantina oxidasa. Este le protege de las especies reactivas de oxígeno. Como acaba de tener una isquemia, le ha dejado de llegar energía, y sin energía, toda su hipoxantina ha desaparecido, ¿ya? De repente tú le estás poniendo mucho oxígeno, este oxígeno llega de golpe, produce especies reactivas de oxígeno, y como ya no tiene hipoxantina, pues termina produciendo lesión. Lesión por reperfusión. Se cree que hasta el 50% del tamaño final de cualquier infarto depende de la lesión por reperfusión, ¿no? Eso no quiere decir que no reperfundamos a la gente, lo tenemos que reperfundir, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta el impacto que tiene esto, ¿no? Al menos desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien. Listo, ya para terminar vamos a hablar de los otros, ¿no? Los temas varios. Vamos a repasar algo del dolor. Es bastante corto. A ver, cosas que tal vez se han visto también en semio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre dolor visceral y parietal en el aparato digestivo? Para empezar, el dolor visceral deriva de la distensión de una víscera. ¿Serán dolores bien localizados? No, exacto. Los dolores viscerales son difusos, mal referidos, no tienen una ubicación bastante pobre. Si no, pónganse a pensar cuando han tenido un cólico. A punta de dedo han podido señalar, me duele justo aquí. No es un dolor muy difuso, muy radial en todo el abdomen, ¿no? Ese es el dolor visceral. Es un dolor, como pueden ver aquí, sordo, mal localizado, generalmente en la línea media. No se asocia a contractura, ¿no? Y puede tener alteraciones del comportamiento, ¿no? Inquietud, agitación y demás. En cambio, el dolor parietal, este es el que deriva, por ejemplo, de la isquemia, de la úlcera, el dolor que deriva de algún tumor, es un dolor muy bien localizado. Es agudo, bien definido, localizado en la zona lesionada, ¿no? En la región de la lesión, que se asocia a contractura o no, y que va a tender a que el paciente adopte posiciones anteálgicas, ¿no? Las posiciones de la inmovilidad. Muy bien. Hay algunos dolores que vamos a simplemente repasarlos, ¿no? Según sea la localización. A ver, el dolor de origen esofágico puede tener 3 orígenes, ¿no? La odinofagia, ¿qué es odinofagia? Ya, el dolor con la deglución, muy bien. La odinofagia generalmente suele aparecer en el contexto de lesiones mecánicas o de lesiones isquémicas del esófago. La pirosis, ¿cuál era la causa de la pirosis? No, lo han matado, justo lo que les he dicho. La gastritis es un diagnóstico histológico. El ERGE, exacto, el ERGE, ¿no? El ERGE. No se olviden, no confundan las cosas. ERGE, gastritis, pirosis, infección por H. pylori. Ya hemos visto lo que producen, son cosas radicalmente opuestas. Dolor cólico, ¿cuándo tendríamos eso? Ya es un dolor en crisis y demás, ¿no? Pero causas para dolor cólico. Las obstrucciones, los fenómenos obstructivos del esófago. Ya que juega el espasmo esofágico difuso, juega la calasia, esos trastornos motores que habíamos contado al principio. Ya, el dolor de origen gástrico. ¿Cómo era el dolor de la úlcera? ¿Se acuerdan? Ya, urente, ¿qué más? Bueno, pungitivo, urente, ¿qué más?
El dolor de la úlcera duodenal, ¿cómo era? Ya, exacto. El otro empeora con la comida. Muy bien. El dolor de la úlcera duodenal es un dolor que es más manifiesto en ayunas, ¿no? Empeora con el ayuno y en los periodos interdigestivos. Muy bien. En cambio, el de la úlcera gástrica está asociado con la alimentación. Ya, la dispepsia, ya hemos hablado de esto, ¿no? La indigestión. Y los otros síntomas los vamos a tocar ahora. Finalmente, el dolor de origen intestinal. ¿Cuándo podríamos tener el dolor cólico? Causas. Muy bien, el ilio, ¿no? El ilio. ¿Qué tipo de ilio? El ilio mecánico, el ilio paralítico. Mecánico, exacto, el ilio obstructivo, ¿no? Recuerden que en el ilio paralítico no hay contracción, si no hay contracción no puede haber dolor cólico, ¿no? Va a haber dolor secundario, la distensión de la víscera. Muy bien, y finalmente el tenesmo, ¿no? El tenesmo puede aparecer en muchas causas, desde la colitis ulcerosa, terminando en la hemorragia digestiva baja. Ya, a ver, los gases. ¿Cuánto se produce de gas? 30 a 200 ml de gas, ¿no? En general, ¿qué gases producimos? Los que ven ahí, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, anhidrido, hidrógeno, metano. Ya, ¿por qué los gases tienen mal olor? En realidad no derivan de los gases como tal, sino derivan del metabolismo de las bacterias. Las bacterias son las que van a fermentar azúcares y ahí es donde van a liberar ácido sulfídrico, derivados del metanol y demás, que son los que le van a dar el mal olor que tiene clásicamente la flatulencia. ¿Ya? ¿Cómo se exploran los gases? Semiológicamente, ¿no? Clínica. ¿Qué veríamos en el examen físico para sospechar presencia de gases? Distensión abdominal, ¿ya? ¿Qué se llama eso? Meteorismo, muy bien. ¿Qué más? A la auscultación, ¿qué encontraríamos? Ruidos y horarios aumentados. Pues va a depender de la causa, pero no son los ruidos. Perdón, no es a la auscultación, es a la percusión. ¿Qué encontraríamos a la percusión? Timpanismo, exacto. Ese es el gran dato, timpanismo, ¿no? Timpanismo y meteorismo son las dos grandes manifestaciones de presencia de gas en el intestino, ¿ya? Y si lo quisiéramos complementar, pues ya tenemos a la placa, ¿no? Aquí nos ayuda bastante la placa. Muy bien, causas para que aumente el gas. ¿Cuál creen que sea? ¿Los? Ya, bueno, uno puede hacer el tipo de dieta, ¿no? 2, que tengas alimentos y no los absorbas. Los síndromes malabsortivos, ¿no? Los malabsortivos van a jugar aquí. Y finalmente, el síndrome de sobreinfección bacteriana, el SIBO, también aparece en esta enfermedad. Y a sus consecuencias, bueno, el gas que se acumula no puede reventar la víscera, ¿no? Tiene que salir por algún lado. Si sale por arriba se llama eructo, ¿no? El eructo. Bueno. Si sale por debajo, flatulencia, ¿no? Y si se queda al medio, dolor y distensión. No tiene mucha más ciencia. Generalmente está asociado a algún síndrome en concreto. Y ahí por último la halitosis. ¿Qué es halitosis? El aliento de mal olor. Muy bien. Tiene dos tipos, ¿no? Transitorio y persistente. Los transitorios generalmente son por el tipo de dieta. No tienen una explicación patológica como tal. Pueden presentarse en las mañanas, pueden asociarse a ciertas sustancias como los fármacos, la comida y demás. Los persistentes, en cambio, sí suelen tener, en algunos casos, ¿no? Alguna traducción patológica, están asociados a algo. ¿Cuál es la causa más frecuente de mal aliento? ¿Cuál creen que sea? Las caries, exacto, los problemas orales, ¿no? Los problemas de la boca. Muy bien, por eso hay que lavarse los dientes. Ya, hasta en un 10% de los casos, problemas nasales, ¿no? Aquí, ¿quiénes juegan? Aquí juegan las rinosinusitis crónicas, los pólipos nasales, juega la ocena. ¿Saben lo que es la ocena? Ocena. Bueno, eso se miran, ya se llaman semiología de cabeza y cuello, ¿no? Es donde ven la semiología de la nariz, están oscuros. Bueno, es la hipersequedad de la mucosa nasal, que se presenta en el contexto de enfermedades autoinmunes, clásicamente en las vasculitis. Y eso le va a producir un mal olor por la isquemia de la mucosa nasal. ¿Ya? Y finalmente los otros. A ver, ¿qué sería esto? ¿Se acuerdan qué era esto? ¿El artículo de Zenker, muy bien. El Zenker juega aquí, ¿no? Los problemas esofágicos, los problemas de la motilidad, los problemas esofágicos y demás. Muy bien, ¿qué consecuencias tendría el mal aliento? No te hablen las chicas. Que no te hablen, exacto. Problemas sociales, nada más. En general no asocia una mayor complicación a corto plazo. Sí, Muy bien, no. listo. Y el tubo digestivo se ha acabado. Vamos. ¿Qué hora es? No, falta todavía, ¿no? Falta Bravo. un round más. Bueno, el break de... Sí, nosotros todavía una clase más. Hemos recuperado ya la clase del lunes de carnaval. Ahora vamos a empezar la del martes. Ya. Break de 8 minutos otra vez y nos vemos 11:18 para acabar el hígado.